días tengan todos ustedes, amigos de Restaura TV. Estamos ahora con este nuevo programa desde Ecuador con nuestro hermano, apreciado hermano Víctor Mora, con el tema paz y seguridad. Él nos va a estar compartiendo esta mañana este tema. Y pues yo quisiera darle la oportunidad ahora a Víctor de que él se presente. Víctor, háblanos un poquito de ti, dinos algo de tu vida y arrancamos con el tema. ¿Te parece muy bien, Víctor? Muy buenos días, mi pastor. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Estamos pues llevando este mensaje para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Pues nosotros tenemos ya 16 años como cristianos evangélicos, encuadrados en lo que es en la sana doctrina, predicando. Pues en los últimos tiempos el Señor nos ha abierto puertas para llevar ciertos mensajes a diferentes iglesias, ¿no, verdad? Soy un hombre con profesión secular, título de ingeniero agrónomo, pero como decía el apóstol Pablo, todo lo pongo por basura por seguir a Jesucristo, ¿no, verdad? Entonces ahora pues estamos marcados en este proyecto de predicar su palabra, y que Dios nos lleve a donde nos tenga que llevar, mi pastor. Amén. Víctor, ¿qué es este tema paz y seguridad, Víctor? Así suena un poquito raro para estos temas de fin de año. Explícanos, Víctor, ¿de qué se trata? Bueno, pastor, en la carta de Tesalonicenses, primera Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol Pablo pues nos dice pues que el día del Señor, nuestro Señor, vendrá como ladrón en la noche. Y dice justamente que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Es un tema, pues, yo creo que uno de los temas más importantísimos que se han dado en este último año, en este año 2020, porque es un año totalmente apocalíptico. Se han cumplido muchas profecías bíblicas y esta es una profecía más cumplida. El 13 de agosto del 2020 se cumplió cuando la nación de Israel firma un tratado de paz con los Emiratos Árabes, ¿no? Los Emiratos Árabes están conformados por 7 estados, por decirlo así, o 7 emiratos. Entre ellos está una de las naciones más conocidas, más ricas del planeta económicamente, como lo es Dubái. Y como garante de este pacto, de este tratado, estuvo los Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza y su yerno Jared Kushner, que fue prácticamente el mentalizador y el que estuvo gestionando todo este sistema para que se pueda concluir este tratado de paz, ¿no, verdad? Entonces, cuando dice tratado de paz y seguridad, dice la palabra del Señor que vendrá destrucción repentina. Entonces, ese es el tema que vamos a embarcar, pastores, el tema que vamos a ampliarlo, y justamente para que el conocimiento de los televidentes, las personas que nos puedan escuchar, tengan pues justamente el conocimiento de que estamos viviendo tiempos sumamente críticos y tiempos apocalípticos que se están viniendo cumpliendo, mi pastor. Amén, amén. Víctor, te puedo pedir un favor. Si Correcto. puedes inclinar un poquito la pantalla, porque te vemos únicamente de la barbilla hacia arriba. Eso, ahí estamos mejor, Víctor. El problema es que... Ahí no sé, estás bien, ahí estás perfecto. pero déjeme acomodarlo porque lo tengo con la mano. Ah, ok, muy bien. Excelente, como tú lo puedas hacer, Víctor. Ahí. Excelente. Muy bien, Víctor, pues como decimos aquí en México, arráncate con la del rey. Arrancamos. Adelante. Muy buenos días. Estamos desde Guayaquil, Ecuador, con esta señal donde el Señor Jesucristo pues nos ha puesto el sentir de llevar este mensaje para las naciones. Y pues un saludo a cada uno de ustedes, que la paz de nuestro Señor repose en sus hogares y en sus corazones, ¿no? Damos la gracia, la gloria y la honra al Señor Jesucristo por permitirnos llevar este mensaje desde Guayaquil, Ecuador. El tema que habíamos justamente platicado con el pastor es justamente paz y seguridad. Y para esto nosotros vamos a tomar la carta de los Tesalonicenses por el apóstol Pablo, primera Tesalonicenses capítulo 5. Dice: el día de nuestro Señor vendrá como ladrón en la noche. En cuanto a los tiempos y los momentos, hermanos míos, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos saben firmemente que el día de nuestro Señor vendrá como ladrón en la noche.
Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá repentinamente sobre ellos la destrucción, como dolores de parto de la mujer embarazada, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos míos, no estén en tinieblas para que aquel día no los alcance como ladrón. Esto lo encontramos vuelvo y le repito, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 5 que hemos dado lectura. Pero específicamente en el versículo 3 dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, llegará sobre ellos como los dolores de partos de la mujer embarazada, y no escaparán. Amados hermanos, este tratado de paz se cumplió de manera literal el 13 de agosto del año 2020, donde los Estados Unidos, como garante de este tratado de paz, en representación de Israel, se firma este acuerdo de paz con los Emiratos Árabes. Los Emiratos Árabes, conformados por 7 estados, por decirlo así, o 7 emiratos, donde tienen, ellos tienen una monarquía como política, y Estados Unidos firma este tratado de paz en garante justamente con Donald Trump y su yerno Jared Kushner, que prácticamente fue el que gestionó todo este tipo de, para que este término feliz, ¿no? En todo caso, dice que vendrá destrucción repentina. Vendrá destrucción repentina, pero cuando hablamos de destrucción repentina, no estamos hablando de una manera que vendrán tsunamis, que vendrán terremotos, de que vendrán ciertas calamidades. No, lo que se quiere referir este punto es que dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Y cuál es el día del Señor? El día del Señor es el día de los inicios de los juicios de Dios, ¿no? Estamos como a los dolores de parto, y este inicio se va a generar cuando aparezca en escena el hombre de pecado, el cuerno pequeño que lo llama Daniel, la bestia que lo llama el Apocalipsis, es el anticristo. Entonces todo el escenario se está prácticamente armando para que la presencia de este personaje salga en escena, pero para que esto suceda, pues primeramente la iglesia debe partir con el Señor. Entonces, cuando hablamos de paz y seguridad, pues le repito, vendrá destrucción repentina. ¿Pero qué es la destrucción repentina? La destrucción repentina es aquella donde el sistema secular va a ser alterado, porque la poca moralidad, los pocos principios que nosotros tengamos, el anticristo va a violar todo este tipo de cosas y comenzarán nuevas leyes, y por eso dice, va a destruir el sistema secular, el sistema de pronto religioso, o el sistema que nos acerca al Señor. Por eso es que ustedes ven cómo hoy en la actualidad están entrando tantas y tantas leyes inmorales en el mundo, que ya se está preparando el escenario para que este personaje aparezca en escena. Vemos cómo los países y los gobiernos están aprobando leyes homosexuales, matrimonios igualitarios. Vemos ahora que inclusive muchos países tienen ya legalizado lo que es la zoofilia, el sexo con animales, y muchas otras aberraciones y herejías que el Señor justamente esto condena y abomina. Entonces todo el escenario se está dando para que este personaje aparezca, y obviamente esa será la destrucción repentina, que Él echará lo poco moralidad que existe en el mundo, prácticamente la va a tirar al suelo, y obviamente vendrán leyes ya prácticamente satánicas venidas del mismo infierno. Pero mire, pastor, algo tan importante, que si vamos a segunda de Pedro, si no me equivoco, sí, capítulo 2, versículo 1, yo quiero darle lectura a este versículo, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Escuchen lo que dice: maestros y falsos profetas. Pero también hubo entre el pueblo falsos profetas, como también habrá entre ustedes. Lo que hoy existe, pastor, ¿no? Falsos maestros que introducirán herejías destructivas y negarán al Señor que los redimió, acarreando sobre sí mismo destrucción repentina. Vemos cómo la destrucción repentina no solo viene
por la paz y seguridad, sino que también viene justamente para esos falsos ministros, estos falsos apóstoles, estos falsos profetas que buscan su propia gloria y que niegan a veces la deidad de Cristo. Muchos hombres niegan que Jesucristo sea Dios o simplemente utilizan el Evangelio o su palabra para sus propios beneficios y realmente no predican lo que es palabra de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar muy atentos, muy apercibidos a predicar tal cual el mensaje nos llega desde el mismo Espíritu de Dios para nosotros poderlos transmitir a nuestros hermanos y a nuestros oyentes. Entonces, eso es lo más importante, que la destrucción repentina también está justamente como un juicio para estos hombres o falsos ministros de Dios, como lo dice textualmente, lo dice la carta de Segunda de Pedro, y voy le repito, capítulo 2, versículo 1, que dice que vendrán falsos profetas que también harán entre ustedes falsos maestros que introducirán herejías destructivas. Usted ve cómo últimamente se han levantado un sinnúmero de falsos ministros de Dios, hombres que predican en la carne y no en el espíritu, hombres que, imagínense, ciertos pastores que buscan su propia gloria, ¿no es verdad? Dice que introducirán herejías destructivas y negarán al Señor que los redimió. Vemos hoy en el día, pastor, hombres, pastores que hablan solo de prosperidad y prosperidad, cuando en realidad Jesucristo no vino a implantar prosperidad. Lo que él vino a implantar fue la salvación y la vida eterna, y un evangelio pues transparente y puro, como él justamente nos lo deja explicado en su palabra. Entonces, miren, hablamos de paz y seguridad, pero la destrucción repentina, como les decía, es la destrucción del sistema secular, que en el momento en que el anticristo aparece, se crea un nuevo sistema totalmente satánico y destruye lo poco o bueno que haya quedado de esta humanidad, ¿no verdad? Entonces, con la destrucción repentina se inician los juicios de Dios, como lo decían las mujeres de dolores de parto. Entonces, esto también lo podemos ver en el libro de Daniel, cuando se habla justamente en la estatua de Nabucodonosor, ¿no es verdad? Cuando Daniel, el profeta Daniel, le advierte justamente pues, al rey Nabucodonosor sobre los juicios que venían, ¿no es verdad? Cuando le interpretó lo que es la imagen que el rey había visto en sueño. Entonces, mi pastor, vemos pues que otro punto muy importante. Perdón, Víctor. Dígame. Explícanos un poquito más de eso de Daniel, porque acuérdate, tenemos algunas de las personas, el público que nos acompaña, no conocen los textos bíblicos ni conocen realmente la Biblia. Entonces, la pregunta sería, una es explicar un poco eso, y otra, para el ecuatoriano de calle, para el mexicano de calle, ¿cómo afecta la vida de ellos esto, de lo que estamos hablando ahora? Bueno, en el libro de Daniel vemos justamente las profecías, ¿no verdad? Sí. Que se están cumpliendo, ¿no? Cuando Daniel le interpreta el sueño al rey Nabucodonosor, pues que nadie lo pudo haber hecho en ese tiempo, y entonces él junto con sus compañeros estaban en oración, y obviamente el Señor de los cielos le reveló el significado del sueño del rey, donde vemos que la cabeza de oro le decía, tú eres el rey. El cuerpo era de plata, son los imperios, el cuerpo, los brazos y las extremidades, eran los imperios que justamente iban a gobernar justamente en estos tiempos. En la antigüedad gobernó el imperio persa, el imperio romano, que va a resurgir en los últimos tiempos, y vemos cómo ha resurgido el imperio romano, porque a través de la religión. No se olviden pues que la religión católica es la que realmente pues, está gobernando y la que está prácticamente gobernando a nivel mundial, ¿no verdad? Últimamente usted ve que se están reuniendo el Papa con muchos líderes religiosos para llegar justamente a un acuerdo que es la religión única mundial, que es la que se quiere o la que ellos pretenden, ¿no verdad? Que es el ecumenismo. Entonces, esa es la interpretación que Daniel prácticamente le dio, y dice que de esta estatua de barro,
está prácticamente presente en la actualidad. No se olvide también, pastor, que cómo esto lo vería en el plano nuestro, para la gente normal de nuestros países latinoamericanos. Yo pienso que mucha gente desconoce Biblia, mucha gente desconoce lo que es el sí el conocimiento. La Biblia nos dice en Oseas que nuestro pueblo se pierde por falta de conocimiento, lo dijo el Señor Jesucristo, porque no topamos y no abordamos ciertos temas de actualidad, temas que están en vigencia, y vemos cómo de una manera literal se vienen cumpliendo profecías bíblicas, mucho más en este año 2020, que ha sido un año totalmente apocalíptico, donde vemos cómo la enfermedad del COVID, prácticamente cuando dijo el Señor que en estos tiempos, en Mateo 24, que vendrán pestes, vendrán terremotos, bravío del mar, y vemos que las pestes están llegando. Ahora sabemos que este COVID tiene una nueva cepa que prácticamente podría afectar nuevamente a la humanidad, y comienzan nuevamente los encierros en ciertos países. Nosotros mismos ya tenemos un estado de excepción a partir de las 10 de la noche. En todo caso, vemos justamente cómo estas situaciones, hermanos, están prácticamente llevándonos a saber que ya estamos en los tiempos últimos del fin. Estamos prácticamente pues a las puertas de que Jesucristo retorne por ese remanente fiel que buscamos de Él. Estamos prácticamente, y tenemos que estar preparados como las vírgenes prudentes, ¿no? Llenar nuestras copas de aceite para cuando venga el Rey estar preparado, porque dice que Él viene por su esposa, esa esposa que se ha preparado para recibirlo, porque la otra no es la esposa. Sabemos que la otra o las otras religiones simplemente pueden ser cualquier concubina, pero no es la esposa del Señor, la esposa del Cordero. En todo caso, pastores, esas son respondiendo a su pregunta. Si alguna pregunta tenga usted que hacerme. Sí, mira, aquí nos preguntan algo, es una pregunta, dice, ¿y usted cree verdaderamente en esas alegorías escritas por los Yahudás de origen faraónico? Bueno, le cuento con honestidad, le puedo responder, pastor, que no he escuchado el término que usted me acaba de decir. Entonces, mal haría yo responder una pregunta en la cual no conozco el fondo de este término, ¿verdad? Excelente. De estos personajes. Sí, yo quisiera también aquí agregar, porque pues hay ya una pregunta en la mesa. Definitivamente, cuando hablamos del final de los tiempos, son interpretaciones personales, a veces son interpretaciones que tienen una corriente teológica. En el caso, Víctor, tu enseñanza, tu estudio, tiene una corriente teológica. Yo había escuchado hace tiempo a un muy buen amigo que tengo de seminario, pastor de seminario, cuando tocamos el tema con respecto a la segunda venida de Cristo, que era una postura, algunos que la toman amilenialista, otros premilenialista, otros postmilenialista, y eran alrededor de unas 5 diferentes teologías, y obviamente las diferentes iglesias, tanto católicas como evangélicas, tomaban alguna postura. Esta es una de ellas. Entonces yo quisiera contestarle aquí a Rida, que hace la pregunta. Obviamente nosotros podemos hablar aquí de un tema que a lo mejor, o sea, de acuerdo a la interpretación, ahorita en este caso tiene un matiz de una teología. Hay algunas otras más. Obviamente el Señor Jesús, cuando habló del tema, Él dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Entonces hay algunas cosas que eventualmente nosotros no podemos afirmar con exactitud, pero sí Él dijo también otra cosa, dijo de la higuera aprended. Cuando ves que su rama está tierna, que su rama está reverdeciendo, entonces te das cuenta que el verano está cerca. Entonces Él daba algunas señales que dice, estas serán principio de dolores, entre las cuales se mencionan los temas de el tratado de paz, como en este caso el apóstol Pablo menciona alguna situación de eso en la carta a los tesalonicenses, como bien dices ahora, Víctor. Y bien, no podemos asegurarle a nadie con exactitud que esto es realmente lo que está pasando. Estas son observaciones basadas en lo que el Señor le dijo a los discípulos. Les dijo, de la higuera aprended. Entonces nosotros estamos viendo una serie de eventos históricos, sociales, económicos, que se están presentando en nuestro mundo actual y que nos están
haciendo pensar que esto viene, que esto está cerca, ¿verdad? Pero obviamente nosotros como evangélicos no podemos decir la venida del Señor es el próximo año. Eso no lo podemos decir. Lo que sí nos damos cuenta, como dice ahorita, como les digo, acertadamente Víctor, es que estamos viendo muchas de las señales. Y estas señales vienen ahí en la Biblia, están ahí escritas. Algunas han sucedido por cientos de años, otras son cuestiones muy nuevas. Todos hemos coincidido con lo que tú dices, Víctor. Ahora, este ha sido un año muy raro, ¿no? Ha sido un año, como mencionas, apocalíptico, en el cual vemos que las economías del mundo todas se frenaron. No, es la primera vez, yo creo, en la historia de la humanidad que las economías se frenan de esta manera por un virus. Hemos tenido otras situaciones, como en el caso de la Segunda y la Primera Guerra Mundial, en las cuales hubo recesiones y hubo algunas situaciones, pero esto ha sido, en este año en particular, ha sido un año, pues aunque no lo queramos decir, apocalíptico, ¿verdad? Y como mencionabas anteriormente, ahí está en puerta otro virus que no sabemos qué nos va a traer para el próximo año. Ayer me preguntaba mi hija, oye papá, ¿y el próximo año crees que se vaya a acabar el confinamiento? ¿Crees que vaya a cambiar la cosa? Y yo le decía, mi amor, pues ahí viene otro virus, ya está en Canadá, ya está en Australia, ya está en Japón. Y yo no sé cómo lo manejen los inmunólogos y los virólogos, pero toda la situación de las vacunas se nos puede venir abajo porque viene otro virus, hay que empezar otra vez desde cero. Y entonces ahí empieza a tomar, empieza a cobrar peso todo este tipo de cosas que no podemos decir, ay, me voy a obsesionar con esto, pero tampoco podemos dejar de observar, que es que hay señales que se han estado cumpliendo, hay profecías que se han estado cumpliendo, como nos comparte ahora el hermano Víctor, y que creo que tenemos que ponerle atención, ¿verdad? Víctor, no sé si... Pastor, muy atento a su comentario, pues muy loable de lo que usted acaba de decir, pero lo que estaba tomando en referencia cuando usted hablaba justamente aprender de la higuera, sabemos que el Señor Jesucristo dijo que esta es la última generación, ¿verdad? Pero ¿cómo es el referente para tomar cuál es la última generación? La última generación se refiere justamente tomando como referencia al pueblo de Israel, ¿no es verdad? Israel se cumplió una profecía de manera literal también, que dijo que una nación sería justamente, sería volver nación en un solo día, y eso se cumplió, y ese versículo lo dice en Isaías, no me acuerdo ahorita el capítulo ni el versículo, pero donde el Señor dice que en un día volvería a ser nación. Y efectivamente, Israel vuelve a ser nación el 14 de mayo de 1948, con la aprobación de muchos estados, entre esos nosotros como Ecuador dimos un voto a favor de la creación de este estado, cuando muchos pueblos, inclusive los árabes, se oponían a la creación del Estado de Israel. Por eso es que muchos no lo reconocían a Israel como un Estado soberano, ¿no? Sobre todo los árabes, sobre todo países que son enemigos acérrimos como Irán, ¿no, verdad? Que en su momento Irán, un presidente, no me acuerdo en qué año fue, Ahmadinejad, dijo que Israel tendría que ser borrado del mapa, que era necesario que Israel desaparezca. Y usted ve cómo a través de los tiempos, desde los mismos inicios de la humanidad, los egipcios quisieron prácticamente esclavizaron, al pueblo de Israel. Después vino a los amalecitas, vinieron un sinnúmero en la época de la reina Esther, que querían siempre acabar al pueblo de judío, al pueblo de Dios. Y esa es la visión que siempre ha querido Satanás, destruir prácticamente a todo lo que venga de Dios, de nuestro Señor. Vemos en la época de Hitler que se mataron 6 millones de judíos. Vemos en la época de la Inquisición, de la Iglesia Romana. Y usted vemos cómo hoy ese espíritu sigue justamente queriendo destruir al pueblo de Israel. Y volviendo al tema que yo le decía, si nosotros tomamos como la última generación, tomamos como referencia a Israel. Si Israel se formó el 14 de mayo de 1948, hoy en la actualidad, las personas que nacen en este año
a la actualidad tienen 72 años de vida. Pero si vamos a Salmos 90:10, ustedes lo pueden leer, Salmos 90:10, dice que la vida de un ser humano es 70 años y en los más robustos 80 años. Para llegar a los 80 años, pastor, faltarían 8 años. Entonces, esa sería la última generación. Yo no estoy dando fechas de que el Cristo va a venir, porque eso nadie lo sabe, ¿no? Pero sí, Dios nos da las pautas. Faltarían 8 años para que Jesucristo regrese, para que se cumpla ese versículo. Pero vuelvo y repito, no puedo asegurar que sean 8 años, 7 años, 10 años, no lo sé, pero que estamos cerca, eso sí, pastor, porque todas las señales están cumplidas, ¿no? Todo apunta, mire, el nuevo orden mundial quiere entrar ya en escena y están preparando todos estos ensayos que se han hecho justamente, porque este es un virus creado, como todo el mundo lo dice, se ha creado este virus, ¿para qué? Para confinarnos a la humanidad, para encerrarnos a la humanidad, para poder ellos desarrollar su plan satánico que tienen para la posesión de este nuevo personaje que será el nuevo líder mundial, un solo presidente a nivel mundial que sería el anticristo, y como la misma Biblia lo dice, la misma palabra de la Escritura lo dice, que prácticamente él gobernará, y él dice que todo el mundo lo va a adorar, todo el mundo lo va a adorar, pastor, eso lo dice la Escritura, excepto quizás muchos de pronto excepciones, porque en esa época no se olvide que estarán aquí los dos testigos para la predicación de la palabra y muchos quizás se salvarán, pero en su mayoría la gente lo va a adorar a este personaje, ¿no? Porque él vendrá con señales y prodigios mentirosos, como lo establece la Escritura. Entonces, eso es, mi pastor, lo que estamos prácticamente nosotros queriéndole hacer llegar el conocimiento a muchas personas que de pronto desconocen la verdad, ¿no? No estamos asegurando nada, solamente estamos leyendo la palabra e interpretando con el discernimiento que el Espíritu Santo nos da, pero obviamente la gloria y la honra es para el Señor. Nosotros somos humanos y nos podemos equivocar, pero el Señor nos guarde y nos lleve justamente a predicar lo que está establecido en su palabra, que es lo que nosotros siempre le pedimos la dirección al Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta, pastor, que usted tenga? Víctor, ¿qué le recomendarías a la gente que quiera informarse más de este tema? Yo creo que la gente sí tiene que eventualmente tener una plataforma más vasta de conocimiento para poder ver esto, para poderlo interpretar. ¿Tú qué le recomiendas a la gente que lea? Pastor, estamos viviendo tiempos apocalípticos, vuelvo y repito, y es nuestra responsabilidad porque el Señor dejó su manual. Este es un manual, una constitución para nuestra salvación, ¿no es verdad? Así como si usted mañana pasado yo voy a su país, el hecho de que yo desconozca las leyes en México no me hace excepto de las multas o de las penas que me implante el gobierno por desconocerla. Asimismo, el Señor dejó su manual y es nuestra responsabilidad tratar de escudriñar las Escrituras, porque Jesucristo dijo que aquí está la vida eterna. Aquí está la vida eterna. Escudriñarla, leerla, orar y pedir discernimientos al Señor y obviamente pues escuchar a miembros de Dios que de pronto tienen un conocimiento un poco más profundo teológico para que nos guíen a despejar ciertas dudas, que es lo más importante, pastor. Pero nos preparamos, pastor, para una profesión secular, médicos, arquitectos, no lo sé, pero no nos preparamos lo más importante, que es la vida y la salvación y la vida eterna, pastor, porque esto de aquí es el prepararnos hacia una vida eterna. Así es el resto de nuestra eternidad. Solo hay dos lugares, como lo establece la palabra, donde vamos a pasar. Con la presencia de Dios y sin la presencia de Dios. Entonces, hermanos, yo sí los animo a las personas que nos están escuchando, a las personas que de pronto llegue este mensaje, que se preparen, que busquen de Dios, que estamos viviendo tiempos críticos, tiempos finales. Yo no lo puedo decir cuándo será, pero que estamos en tiempos críticos, sí. Y esto de la pandemia, pastor, esto no va a parar. Esto va a seguir. Porque el mismo Señor lo dijo, que vendrán pestes, ¿no es verdad? Entonces, tiene que cumplirse las Escrituras. El cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no va a pasar. Víctor, otra pregunta, Víctor. La gente que nos está escuchando, considerando lo que te dije anteriormente, ¿verdad? De que las personas que están viendo este programa, no todos asisten a una iglesia evangélica o católica, ¿debería estar asustada? ¿Debería ser un motivo para tener temor? Bueno, el Señor no nos ha dado espíritu de temor, dice la palabra, ¿no? Que Él nos ha dado espíritu de dominio propio. Entonces,
Sí, Claro que el temor, Víctor, perdóname, Víctor, pero no me refiero a los creyentes, me refiero a los no creyentes. A las bueno, personas que dicen, yo no creo, yo digo, soy evangélico, soy católico, no practicante, escucho esto y me genera estrés, me genera miedo. Entonces, ¿tú qué le recomendarías a la gente? ¿Debe tener temor? ¿Debe sentirse estresada? ¿O le recomiendas que haga alguna cosa? O tú dime. no, yo lo único que les puedo recomendar a todas las personas que nos van a escuchar este audio, este video, es que simplemente busquen de Dios, que busquemos de Dios. Mira, la religión no salva. El Salvador se llama uno solo, que es Jesucristo. Y nada más. Nosotros no buscamos una religión, buscamos una relación con el único ser que nos puede llevar a la salvación y a la vida eterna. Si vemos y analizamos, todas las religiones del mundo tuvieron siempre un líder o un fundador. Por el caso de los testigos de Jehová, Charles Taze Russell; en el caso de los mormones, Joseph Smith; en el caso de los musulmanes, está Mahoma. Mohamed, ¿no, verdad? O Mahoma. Entonces todos tuvieron prácticamente un líder, pero nosotros, nuestro líder se llama Jesucristo, el único, porque fue el único ser en el planeta Tierra. No ha habido otro que pudo haber dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, de una manera afirmativa. Entonces yo sí le recomiendo a todas esas personas que nos están viendo, que nos van a sintonizar, que por favor, que busquen de Cristo. Él es el único que nos puede llevar a la salvación y vida eterna. Él es el único que nos puede garantizar nuestra salvación, ¿no? Pero ¿cómo es? Arrepentidos, como cuando Cristo le dijo a Nicodemo, dijo, ¿y qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Nacer del agua y del espíritu. Eso es lo que yo le recomiendo a los amigos, a los que nos escuchan. Nacer de nuevo significa buscar a Cristo, buscar del agua y del espíritu, porque el agua y el espíritu prácticamente es lo que nos dan vida. Por eso dice que el que cree en mí, nueva criatura es, y correrán ríos de agua viva en su interior, dice la palabra. Entonces, eso es lo que yo les animo a todos mis amigos que nos están viendo en diferentes partes donde llegue este mensaje, que busquemos del Señor, que estamos a tiempo, ¿no? Sea en la religión que esté, lo importante es que se guíen al único camino, que es Jesucristo. El resto son senderos, simples senderos, porque nadie más pudo decirlo. Eso es mi pastor. Así es. Entonces, perdón, podríamos aterrizar, Víctor, que la gente no debe tener temor. La gente... Hay algo que a mí me llama mucho la atención. Cuando Jesús estuvo predicando en la tierra, en Israel, cuando él estuvo ahí hace 2000 años, lo que a mí me llamaba la atención es que él era bueno, que él la gente no sentía temor. Inclusive alguien le preguntaba, oye, ¿por qué los niños se acercan? Y entonces él les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, Jesús, Dios es un Dios bueno, es un Dios accesible, es un Dios que se puso al alcance cuando Él estaba en el cielo y abandonó todo eso. Por ahí escribe el apóstol Pablo que Él no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se volvió hombre y vino y murió y sufrió una muerte, y muerte de cruz. Y al hablar de muerte de cruz, estamos hablando de un sacrificio muy horrible, muy duro, tanto físicamente, actualmente, médicamente, si lo analizamos, fue un martirio, fue una tortura lo que le hicieron los romanos. Pero aparte, para los hebreos era muy deshonroso ser crucificado, porque eran únicamente los malhechores, los ladrones. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué nuestro Dios, por qué nuestro Señor va y es crucificado como si fuese un malhechor? Pues precisamente porque Él está tomando nuestros pecados y está tomando esa posición de malhechor que nosotros tenemos, que a veces no queremos reconocer, ¿verdad? La mayor parte de las ocasiones no queremos reconocer que hemos hecho cosas que están mal, ¿sí? Entonces Él va y paga por nuestros pecados ahí, y Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. O sea, es bien importante que nosotros entendamos que sean en tiempos regulares, por llamarlo de una manera, o sean tiempos apocalípticos, lo importante del mensaje de Cristo es que estés cerca de Él. Yo
hace algunos años estaba estudiando medicina, no terminé esta escuela, esta carrera, pero después concluí la de odontología, ¿verdad? Y que es un área de la medicina y a mí de repente me pasa que me habla algún paciente por la noche, 2 de la mañana. Doctor, me duele la muela, por favor, ayúdeme. Y yo estoy listo, ¿sí? Tengo todo mi material, tengo inclusive regularmente tengo mi aparato para esterilizar listo. Cuando llega el paciente lo puedo atender y se puede ir sin dolor. Entonces, nosotros en nuestra vida debemos de estar preparados. Los temas que estás hablando ahora, Víctor, son temas muy importantes, muy interesantes, que nos hablan de eso, de lo que Jesús le dijo a los discípulos. Velad, porque el tiempo está cerca, no sabemos cuándo va a ser. Entonces, si estamos viendo señales, ¿sí?, de que ahí viene, de que hay alguna situación aquí atípica, porque esto no es una situación regular, lo que estamos viviendo en esta época, pues creo que valdría la pena para las personas que tomaran sus Biblias, que empezaran a leer, que tomaran, yo les recomendaría personalmente que empezaran con el Nuevo Testamento, que empezaran con el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que vieran de qué se trata esto, porque a veces tenemos el problema de que la gente dice, es que yo no sé, y nos dicen, es que ustedes los evangélicos se saben la Biblia al revés y al derecho, y por eso no me gusta platicar con ustedes. Entonces, yo le diría a la gente, pues el remedio para la ignorancia es la lectura. Si tú ignoras respecto a Dios, pues lo que puedes hacer es ponerte a leer y vas a encontrar muchas cosas. Y nos vamos a dar cuenta que a veces esto de católico, evangélico, etcétera, esas son cosas que lamentablemente inclusive han tenido un matiz político, porque en sus momentos en Europa eso fue bandera para algunos feudos e inclusive para algunos reinos después, pero que si tú ves la Biblia puramente lo que Jesús dice, pues yo no creo que podamos encontrar ninguna discrepancia con alguien que sea católico o que profese otra religión. Ahora, como mencionabas anteriormente, Víctor, creo que hay una situación muy interesante, porque los líderes de las religiones del mundo, todos murieron. El único que no podemos llegar a una tumba y decir, aquí están los restos de él, son los restos de Jesús. Y va a haber quien nos diga, oye, pero es que los discípulos robaron el cuerpo. Va a haber quien diga, no, se equivocaron de tumba, pero pues si, como decía Josh McDowell, y si las mujeres se equivocaron de tumba, entonces los discípulos se equivocaron de tumba, y luego los romanos se equivocaron de tumba, y todos los que fueron ahí se equivocaron de tumba. Y ¿sabes qué? Eso es más difícil de creer que lo primero. Entonces, si nosotros analizamos históricamente la vida, muerte y resurrección de Jesús, pues no tenemos ningún argumento para decir, pues es que eso no sucedió. Hubo más de 200 testigos que estuvieron dispuestos a sufrir las muertes más horribles por llevar este mensaje de que Jesús resucitó, de que Jesús era el Mesías. Entonces esto es muy importante. Si Él le dijo a los discípulos, de la higuera aprended, pues si nosotros vemos que este es el único personaje de la humanidad que estuvo muerto 3 días y resucitó, y los discípulos lo vieron ascender al cielo, pues creo que valdría la pena ponerle atención a lo que dijo, ¿no? No sé si quieras agregar algo, Víctor. No, definitivamente estamos totalmente de acuerdo con las expresiones y su punto de vista, mi pastor. Realmente, como yo le decía, pues lo más importante es que nos acerquemos a Cristo. Él es el único, no hay otro. No tenemos otra alternativa. Estés en la religión que tú estés, solamente inclínate, busca de Dios, humíllate ante su presencia, porque la palabra está establecida que llegará un día que venga el juicio, y dice la Biblia pues que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Dios, ¿no?
Aún el mismo Satanás tendrá que reconocerlo. Así es. Que reconocerlo, que Él es el Dios y que lo venció en la cruz. Entonces, hermano, ¿cuánto más nosotros tenemos que humillarnos y rendirnos ante los pies de Cristo, porque Él es la única salvación ante todo este mundo caótico que estamos viviendo, hermano, y escapemos de los juicios que vienen? Vienen juicios terribles para el planeta Tierra. No se olvide, pastor, pues que hablamos solo para empezar de 21 juicios que vienen, las 7 trompetas, los 7 sellos, las 7 copas de la ira. Ahí tenemos 21 juicios que están por venir, pastor, aún no han arrancado. Dice Lamentaciones, si no me acuerdo un versículo, creo que es Lamentaciones, que dice que muchos para esa época van a haber deseado morir y no haber nacido. Muchos de ellos, dice la palabra en el Escritura, y no lo digo para asustarlos, no, para nada, Dios me guarde. Simplemente como una advertencia, dicen que las mujeres más piadosas se comerían a sus propios hijos. Exactamente no me acuerdo el versículo, pero lo dice la palabra, pueden buscarlo, en qué parte lo dice, ¿no es verdad? Entonces vienen juicios terribles. ¿Y qué, hermano? Tenemos una salvación que es gratis. Perdón. Pues es gratis para nosotros, pero al Señor le costó toda su sangre, ¿verdad? Por eso, pastor. Es una salvación cara, pero que nosotros recibimos de manera gratuita, como un regalo. Como un regalo. Ese es, como dirían por ahí, el misterio de la gracia. El misterio de la gracia. Estamos en el misterio de la gracia, pero no se olvide que también dice que él vino a dar su vida, pero retornará como juez, ¿no? Y ahí las cosas son difíciles. Ya cuando nos enfrentemos como juez ya es otra Así cosa. Es. Entonces, Dios es un Dios justo y no puede ignorar el mal que se ha hecho. Por eso es importante que en el periodo de la gracia la gente se acerque a Dios, porque es en el que va a hallar perdón y va a hallar redención. Cuando se acabe el periodo de la gracia, esto, y que es otro tema que viene en la Biblia, que la gente también, muy pocas personas quieren hablar de eso. Muy pocas personas quieren hablar del periodo en el que se acabe la gracia. Es que se va a acabar, pastor. Exacto. Se va a acabar. La Biblia dice, pues, que búscame mientras pueda ser hallado. Así es. Significa pues que hay un periodo. Así que lo podamos encontrar. Significa que eso es un limitante y llegará un momento en que no lo vamos a querer buscar y no los vamos a encontrar. Así es. Entonces, yo sí le digo, pastor, y con esto yo creo que concluyo, es que si Jesucristo libró a Lot y su familia de los juicios que cayeron contra Sodoma y Gomorra, si el Señor libró a Noé y su familia del diluvio universal, a nosotros también nos va a librar, pastor. Así es. De la ira venidera, porque Dios no nos hizo para la ira, Dios nos hizo para su salvación, lo dice las Escrituras. Sí. Entonces Víctor, Dios nos va a librar. ¿Y cuál es el arca hoy en el día? El arca se llama Jesucristo, ya no es el arca Víctor, hoy el arca es Jesucristo. Se nos acabó el tiempo, Víctor. Bendiciones, mi pastor. Bendiciones, Dios te bendiga mucho, que un placer tenerte en el programa, ¿sí? Y pastor, pues muchas gracias. Cuando usted lo disponga, estamos aquí. Amén. Bendiciones. Amén. Muy bien, pues con esto nosotros concluimos. Le damos muchas gracias a nuestro auditorio de Restaura TV y los esperamos el próximo domingo con otro tema muy interesante que los va a poner a pensar bastante, ¿sí? Y por el día de hoy es todo. Bendiciones para todos.